Ya, entonces bienvenidos a todos y a todas a esta clase del día de hoy, ¿ya? En la cual va a ser eh, en torno a la teoría de conjuntos. ¿Ya? Entonces, estábamos viendo álgebra de conjuntos, la cual consistía básicamente en un conjunto de operaciones que se aplicaban sobre colección de elementos o conjuntos. Entonces, primeramente habíamos definido la intersección con este símbolo hacia abajo, ¿ya? Y que significa que este es el conjunto o la colección de elementos que están en A y B simultáneamente. ¿Ya? Luego teníamos la unión de conjuntos, que a partir de dos conjuntos A y B se crea tomando los elementos que están en A o en B o en ambos. ¿Ya? Luego hablamos de diferencia de conjuntos. Esto se anotaba con esta barrita diagonal, ¿ya? De izquierda a derecha, y también se describe como A intersección B complemento, que significa exactamente lo mismo, y lo cual quiere decir que esta es la colección de los elementos que están en A y no en B. ¿Ya? Que están en A y no en B. Y eso se notaba también de la forma que está descrito ahí, en la segunda cosa que destaqué en rojo, que era la letra complemento, ¿ya? La cual significa que no está ahí, ¿ya? Entonces el complemento de A o AC se lee como los elementos que no están en A. Y uno también hace alusión de repente a una letra U que significaba el universo, es decir, los elementos de dónde, elementos de el universo, es decir, del marco teórico donde uno está trabajando, ¿ya? Elementos del universo. Entonces, lo que uno hacía con diagramas de Venn era una representación pictórica de la situación, ¿ya? Entonces, voy a hacer que esos diagramas de Venn rápidamente y de manera pequeñita para cada uno, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer acá va a ser copiar ahí, y luego copiarlo de nuevo, y una última vez. La última ya no tiene mucha relevancia el B, así que voy a dibujar solamente un A. Siempre el cuadrado más grande representa el universo, es decir, el espacio donde uno trabaja, de donde se sacan las cosas, ¿sí? Entonces la intersección va a ser los elementos que están en ambos, ¿ya? En ambos. Así que es claro que en el diagrama de Venn va a ser este cachito que está ahí. Eso representa la intersección. Luego la unión eran los elementos que estaban en A o en B o en ambos. Entonces ya incluye la intersección, pero también incluye las partes de A que no están en B y las partes de B que no están en A.
Incluye todo, ¿ya? Luego pasamos a la diferencia de A y B, que también se notaba A intersección B complemento, que a los elementos de A que no están en B. Entonces, lo que uno va a destacar es todo lo que no toca a B, que está dentro de A, ¿ya? Y luego teníamos el complemento, que era lo que no estaba en A. En este caso es lo que está en el universo y que no está en A. ¿Ya? Entonces esto es A complemento. O de otra manera es U menos A. ¿Ya? Entonces ese es un repaso general de lo que habíamos visto la clase pasada, en parte, lo más importante. Y habíamos quedado, ¿no es cierto?, en un ejemplo de estudiar concretamente qué pasaba cuando teníamos el conjunto universo igual al conjunto de los números enteros. Y luego la pregunta era qué pasaba cuando tomábamos el punto 2, porque el primero ya lo habíamos analizado antes. La pregunta es, ¿a qué corresponde el conjunto de los múltiplos de 4 cuando se le sustrae o se le toma la diferencia con los múltiplos de 2? Entonces, a primera vista, ¿alguien tiene alguna respuesta rápida a esto? ¿Alguien sabe cuál es la respuesta? ¿Sería vacío? Porque todos los múltiplos de 2, perdón, todos los múltiplos de 4 también son múltiplos de 2, ¿no? Exacto. Muy bien, Ricardo, excelente. Eso es la respuesta. Y además es la justificación de por qué es así. Excelente. Entonces, dentro de las cosas que vimos en la clase pasada, ¿ya?, que se lo voy a anotar en la diapositiva anterior, así como yo hablé del conjunto universo, ¿ya? U es el universo, que se caracteriza por lo siguiente. Se caracteriza, es la colección, ¿ya?, de elementos, de modo que la proposición X está en el universo, es verdadera, ¿ya? De hecho es verdadera para todo X. Así se caracteriza con lógica proposicional. Que X esté en U es siempre cierto, siempre. Pero también teníamos nuestro compañero que era el conjunto vacío, ¿ya?, que es aquel que también hace o satisface algo similar, pero en este caso un concepto de que se llama vacuidad, es decir, que ningún elemento pertenece a él, ¿ya?, que es lo que uno conoce intuitivamente como que es un conjunto que no tiene elementos, ¿no? Entonces la proposición que X no está en phi es la que es cierta, o en conjunto vacío, o dicho de otra manera, que es quizás más relevante, es equivalente a decir que para todo elemento, el hecho de que esté en vacío, ¿ya?, es falso. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es probar de que este conjunto es vacío. Por lo que bien dijo Ricardo, es porque el conjunto, si se quiere moralmente, del que está a la derecha, es decir, el que está después de este símbolo de diferencia, es más grande que el que estaba a la izquierda, ¿ya? Es decir, sustrajimos o eliminamos más elementos de los que habían. Entonces, uno en teoría de conjuntos no puede tener conjuntos comillas negativos, es decir, conjuntos con menos elementos, pero sí puedes alcanzar el conjunto que no tiene elementos. Entonces, la manera de explicarlo es, esto es, si llamamos este conjunto, ¿ya?, este conjunto C, C que se escribe de la forma A menos B, donde A es el conjunto de los múltiplos de 4, y eso es como por comprensión, ¿ya?, y B el conjunto de los múltiplos de 2, ¿ya? Entonces,
C es vacío, ya que de alguna manera A, y aquí lo voy a poner en comillas, es más pequeño o está incluido en B. Se lo puede arreglar en mi español, le voy a poner incluido en que B. ¿Ya? Entonces, para justificar esto, solo basta corroborar que los elementos que están en el conjunto A están todos en B. ¿Ya? ¿Por qué? Reitero, porque el concepto de tomar esta barra significa eliminar o sacar los que están en el conjunto de la izquierda. Pero si estamos diciendo que todos los que están a la izquierda también están a la derecha, entonces estamos sacándolos todos. ¿Ya? Entonces, basta chequear que A estaba en B, o está incluido. ¿Mm? Es decir, lo que tenemos que probar es que para todo X, se tiene que, si X está en A, entonces X está en B. Eso es lo que hay que probar. Ok, entonces tomemos un elemento en A. Si X está en A, entonces eso quiere decir que es un múltiplo de 4. ¿Y cómo se escriben los múltiplos de 4? Ya sabemos a esta altura. Los múltiplos de 4 se escriben de la forma 4 por algo. ¿Ya? 4 por un número natural, por ejemplo. En este caso, el conjunto universo era el conjunto de números enteros, así que, como dije en la clase pasada, no importa si es que lo extiendo a z. Puede ser negativo, no importa. ¿Ya? Eso es un múltiplo de 4. Y lo que queremos probar es que está en B. Es decir, que es un múltiplo de 2. Entonces tengo que exhibir mi elemento X como un múltiplo de 2. Pero eso es algo que ya hemos visto varias veces. X entonces se puede escribir como 2 veces el número 2 por n, con n en z. Pero en particular, esto significa que es un número 2 por k, con k en z. Tomando, por supuesto, k igual a 2n. Y luego eso quiere decir de que es un múltiplo de 2. De modo que, entonces, X está en B. Y ya está. Entonces, el conjunto es vacío. ¿Ya? Porque si X está en A, eso va a implicar que X está en B, que era lo que queríamos probar inicialmente. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda al respecto de este ejemplo, chicos? ¿Todo bien? Bueno, De mi parte, sí, profe. si hay duda o si está todo bien. Está todo bien. Ya. Entonces veamos ahora el ejemplo 2,4, que vendría a ser el siguiente. Uno tiene el conjunto A, el conjunto B, y tenemos que encontrar la intersección y la diferencia. Y entonces, estos son ejemplos bien sencillos, así que voy a ir simplemente describiendo lo que pasa. Entonces recuerden que A menos B, ¿ya? Es el conjunto de los elementos que están en A y no están en B. Usa la voz o el teclado por el camino y, si prefieres que guarde silencio, selecciona el icono pequeño del micrófono situado en la Preferiría que guarde silencio. Alguien nos está muteando. Ahí, gracias. Elementos que están en A y no en B. De modo que uno simplemente compara 1 a 1. Y tengo el 1
¿ya? El cual está fallando porque está en B, así que no lo voy a contar. El 2 tampoco, porque se repite. Y aquí no hay que enredarse, ¿ah? Porque son los elementos de A que no están en B. Así que técnicamente lo que uno mira son solo elementos de A. El 0 no tiene ningún juego acá. Este no me interesa. ¿Por qué? Porque son los elementos de A. Entonces realmente la respuesta es 3, 4 y 5. Estos elementos no están en B. Y ahora para la intersección. Este es el conjunto de elementos que están en ambos, ¿ya? Así que hago el mismo juego y en basado a los colores que puse y exhibí, el 3, el 4 y el 5 no pertenecen al otro conjunto. Ya, estos no están allá y el que está el azul tampoco está en el otro. Así que los que están en color naranja son los que están en ambos. Así que solo el color 1 y 2. O sea, digamos el color. Los elementos 1 y 2. ¿Ya? Ok, y para la segunda, encontrar el complemento de el conjunto que está ahí exhibido, menos 1, 0, 1, 2, 3, respecto al universo Z. ¿Ya? Entonces, es importante recordar que el complemento del conjunto siempre tiene que estar definido respecto a un universo, porque es una diferencia o una resta de conjuntos. Entonces, lo que hay ahí, lo que está pasando realmente es que uno toma el conjunto universo y le está restando el conjunto que se nos está proponiendo. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, nos están pidiendo tomar el conjunto de los elementos en Z, que no son menos 1, 0, 1, 2, 3. Entonces ahí les pregunto, chicos, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál será entonces el conjunto? Recordemos que Z es el conjunto o la colección de elementos dados por los números naturales, el 0 y sus negativos. Etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, como dice Grecia, es lo que acabo de escribir, es decir, uno toma, si es que estos números los voy a destacar en verde, lo mismo voy a hacer acá abajito. Y luego mi conjunto solución va a ser el conjunto que voy a poner en naranjo, el cual parte desde 4, 5 en adelante, hacia la derecha, hacia infinito, y luego desde menos infinito hasta menos 2. ¿Ya? Entonces una forma de ponerlo, ¿ya? Si este le llamamos C, entonces C puede escribirse como por extensión, de manera que uno puede poner punto, 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 es decir, aquí hay un patrón que se repite sin parar. Luego tengo el número menos 4, menos 3, menos 2. Luego me salto hasta el 4, 5, 6, punto, punto, punto. Esa es una manera de decirlo. Es válido también escribirlo como un intervalo, como la unión de dos intervalos. Pero tenías que hacer la intersección con Z, porque si es que no estás tomando números, digamos, números reales. Mm, Los números ok. irracionales están contenidos. Entonces, si quieres escribirlo como intervalo, puedes Ah, hacerlo, ya, pero claro, ya tienes entiendo, que claro. intersectar No con son Z. los reales, claro. También es válido, ¿no? Digamos, la respuesta puede ser, por ejemplo, menos infinito, ¿ya? Menos 2, ¿ya? Unión, 4, infinito, inter Z, Ok, entiendo. ¿vale? Ah, hay que poner el inter Z. Claro, porque si no se van todos los Si no, decimales, ya está, por entiendo. ejemplo, el número pi, por ejemplo. Estaría ahí. Y obviamente pi no es un número entero menos racional, porque es irracional. Entonces el manual me dice, si puedo repetir el enunciado. El enunciado es encontrar el conjunto, complemento de ese conjunto, que es, tomamos la colección de elementos menos 1, 0.
1, 2, 3. ¿Ya? Y le tomamos el complemento, es decir, la diferencia respecto a Z, que es el universo. Entonces, lo único que estamos haciendo es tomar el conjunto universo y restarle o sacarle a mano los elementos que nos están pidiendo. Entonces, lo que discutió Ricardo y el resto es lo que nos va quedando al final. La idea de la diferencia es como sacar a mano. Imagínense que ustedes tienen una bolsa que representa el conjunto de la izquierda, en este caso es Z. Entonces, uno tomar esta diferencia, lo que está haciendo es escoger a mano los elementos que voy a sacar. Y lo que me resulta al final, después de haber sacado los elementos, es la diferencia. ¿Ya? Ok. Ya, entonces ahora vamos a otro ejemplito. Vamos a describir dos conjuntos. El conjunto de los números naturales menos los x tales que x menos 3 están en n. Y lo mismo, pero con n unión, los x tales que x menos 3 está en n. Entonces, partamos obviamente entendiendo a qué corresponde el conjunto, llamémosle A, de los x tales que x menos 3 está en n. ¿No es cierto? De modo que lo que está arriba es simplemente n menos a, y el segundo conjunto es n unión a, donde recuerden, ¿no es cierto?, que n es el conjunto 1, 2, 3, 4, punto, 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 de los números enteros, digo, números naturales. Y sin enredarse porque los números naturales no contienen el 0. ¿Ya? Entonces, si le estoy diciendo que los números naturales son aquellos que parten desde el 1, ¿ya? Y de hecho me conviene hacer quizás un poquito, extender la línea. Voy a hacer un poco más grande esta vez. Ya hice. Ok, entonces empecemos a tomar. El conjunto A es, Grecia, una forma de decir una letra más sucinta, ¿no? Es una letra arbitraria que puse ahí para no tener que escribir el conjunto cada rato. ¿Ya? Inventé, es como nombrar a un perro. Mi perro en este caso es el conjunto, el perro se llama Sancho. Sancho es A, el perro es el conjunto. ¿Ya? Ya, entonces, imagínense que tomo un X que está aquí. Pregunta, ¿ese X está en el conjunto A? No. No. ¿Qué hay que ver ahí? Tengo que ver la proposición que me están poniendo, porque recuerden que estos conjuntos están descritos por comprensión, es que satisfagan, digo, la propiedad que está acá. Este es un P de X, ¿no? Una función proposicional. Lo que tengo que hacer es restarle 3. Entonces, en mi dibujo tengo que retroceder 3 veces, ¿ya? Entonces el X menos 3 vaya a ser en el número menos 2. Pregunta, ¿menos 2 están en los naturales? No. No, profe. Porque mínimo el 0, pero tampoco, ¿ya? Porque no estamos con n sub 0, estamos en n. Entonces, claro que este conjunto no va a contener al 1, ni nada que sea antes que el 1. ¿Ya? Porque obviamente si funciona para el 1, va a funcionar para el 0, porque nos va a dar menos 3, con el menos 1 nos va a dar menos 4, y este argumento vale para todos los números hasta el 1. Inclusive, y de hecho con el 2 también pasa algo similar. Porque si uno hace el mismo tipo de argumentos, si es que x es igual a 2, lo retrocedo 3 veces, ¿y qué pasa? Termino en el menos 1, que tampoco me sirve. Entonces, de hecho, el número el mínimo sobre el cual esto debería resultar, ¿cuál va a ser? Si uno lo piensa un rato. X, El X 4. mayor o igual a 4. 4, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la base de mi número, de mi conjunto n, digo, es el 1. Entonces, ¿cuál es el número? Cuando le resto 3 me da 1, es 4. ¿Ya? De ahí en adelante. 1, 2, 3. Y 1, fíjense que es el primer elemento del conjunto de los naturales. ¿Ya? Entonces lo voy a destacar quizás con verde para que se vaya entendiendo la discusión. El conjunto que está en verde es de los naturales. Y estoy exigiendo que una traslación de mi número pertenezca a los naturales. Y ya vimos que esa traslación, moviéndolo 3 veces hacia la izquierda, no me arroja nada bueno, a menos de que parta desde el 4. Entonces, si es que yo anoto mi conjunto A con naranjo, este es el primer punto a partir del cual
obtengo lo que quiero, ¿ya? Porque se fijan que todas estas bolitas que puse en naranjo, obviamente correspondiendo a los mismos elementos, cuando las traslado 3 veces a la izquierda, tomo números que parten desde el 1 en adelante. Entonces, finalmente, una forma mucho más sencilla de decir quién es A. Entonces, A es simplemente el conjunto que parte desde el 4 en adelante. Y voy a repetir, porque es así, ya que si x menos 3 es al menos igual a 1, eso significa que x es al menos igual a 4. ¿Ya? Y por ende, lo que se nos está pidiendo hacer es n menos de conjunto 4, 5, 6, etc. ¿Ya? ¿Y qué va a ser? Va a ser entonces el conjunto de los números enteros, perdón, naturales, que no sean 4, 5, 6 hasta infinito. Entonces, ¿cuáles son los naturales que no son ni 4, ni 5, ni 6 y esa colección que sigue de manera infinita? Es simplemente, como bien dice Maximiliano, 1, 2 y 3. ¿Ya? Porque cualquier otro está contenido en la lista del conjunto A. ¿Ya? Luego, n unión, creo que era, unión A. Estos son los números naturales. ¿Ya? Y unión significa que o son números naturales o son los del conjunto A. O los números 4, 5, 6, etc. hasta más infinito. Pero mi pregunta es si es que hay aquí un argumento de doble conteo, de multiplicidad. ¿Qué pasa con los números? El 4, por ejemplo. ¿Está en n? Sí, porque es un número natural. Y está en el conjunto A también. Entonces, de hecho, lo mismo pasa con todos los números, 4, 5, 6, hasta infinito. Están todos tanto en el conjunto n como en el conjunto A. Así que definitivamente van a estar en la unión. Pero además, uno tiene que agregar en la unión los elementos que están fuera de A. ¿Ya? Que son 1, 2 y 3. Entonces realmente lo que estamos haciendo es tomar el conjunto 1, 2 y 3 y unírselo al que teníamos antes. 4, 5, 6, etc. Que esto es lo mismo que n al final. Cuando uno le agrega a un conjunto más grande, un conjunto pequeño que ya estaba incluido en el grande, no pasa nada. Se queda con el más grande nomás. Entonces aquí n es el que era superior, hay una especie de dominancia y el resultado sigue siendo el más grande. ¿Ya? Y es como por lógica, imagínense, el tema de aquí de la unión es que es una especie de sumar elementos a un saco, pero sin repetición. Entonces, si ya tengo un saco que contenía muchas bolas y estoy agregando las mismas bolas, pero no estoy permitiendo repetición, no pasa nada al final. ¿Ya? Eso. Entonces, ¿se entendió este ejemplo? Grecia. Mira, aquí el dibujo. Te pregunto, ¿cuáles son los puntos o las bolitas, los círculos, que están en verde que no están en naranjo? Ya. Cuando digo los números 4, 5, 6, etc., ellos van a estar sí o sí, lo que se llaman los invitados de piedra, porque la unión siempre contiene al menos los elementos que estoy escribiendo tanto a la izquierda como en la derecha. En la derecha estoy escribiendo A, todos los elementos de A van a estar en su unión. Mi pregunta es, ¿cuáles son los elementos de A? Perdón, los elementos que no están en A y sí están en el otro. Y esa es la respuesta que me acabas de dar, 1, 2 y 3. Entonces, por eso puse eso. Ya. Entonces, ahora vamos a ver una última operación de conjuntos, la cual vamos a denotar. Ah, chicos, parece que me pasé, ¿no? No, no me he pasado, porque partimos a las 8:30, significa que tenemos que recordar 9:10. Siempre me confundo. Ya, ok.
no me he pasado, así que voy a darle hasta las 9:10. Una última operación es este triangulito, ¿ya? ¿Qué significa el triangulito? Es lo que vamos a denotar como diferencia simétrica y va a corresponder a los elementos que están en A o en B, pero no en ambos. Entonces, de alguna manera, es como tomar, aquí con el diagrama de Venn, espero que quede mucho más claro, es una especie de operación de exclusividad, es decir, si ahí están mis conjuntos A y B, la diferencia simétrica va a considerar los elementos que están en A y no en B, ¿ya? Los elementos que están en A y no en B, pero también voy a ver el análogo en el efecto espejo sobre B y A. También voy a agregar los que están en B y no están en A. Es decir, estoy viendo los que están en ambos, pero le estoy restando a aquellos que están en la intersección, ¿ya? Esto es lo que denominamos diferencia simétrica. ¿Ya? Y reitero, en el fondo, ¿por qué se llama diferencia simétrica? Es porque es simétrica respecto al rol que juega A y B. A menos B, unión B menos A, ¿ya? Que es lo que está ahí. Si se quiere, para hacer que sea un poco más explícito, voy a borrar esas flechas. A menos B es lo que está ahí. B menos A es lo que está allá. Y la unión solamente me dice considera ambos. ¿Ya? Otra forma de verlo es la siguiente. Es lo que está escrito en las palabras, ¿no? Que significa tomar los que están en ambos, tomar la unión, y los que no están en ambos simultáneamente. Los que están en ambos simultáneamente era la intersección. Entonces estamos tomando la unión y le estamos restando la intersección. Entonces, de hecho, si quieren un diagrama de Venn nuevamente, lo que estamos haciendo acá es tomar la unión y le estamos restando. Aquí quizás voy a borrar para poner otro color. Le estamos restando la intersección. Y si ustedes hacen ese ejercicio, obviamente van a obtener lo que está en naranjo. ¿Ya? Ok, entonces Vicente me dice... Sí, podrías haberlo hecho con un diagrama de Venn, Vicente, el ejercicio anterior, porque no te especificaba con qué herramienta. Podrías haberlo hecho con diagrama de Venn. Ya que el punto clave era que en un diagrama de Venn, si se quiere, el conjunto N se iba a partir en dos cosas. En el 1, 2 y 3, que hecho no se pone con comas, se pone como con puntos. Y luego todo el resto. Y ahí, a partir de eso, uno puede también desarrollar el ejercicio. Vicente me pregunta si se puede hacer con diagrama de Venn. También se puede hacer con diagrama de Venn, ¿ya? Bueno, esa es la diferencia simétrica. Entonces, ¿alguna duda, chicos, respecto a la diferencia simétrica? Ya, entonces, por ejemplo, en general, esta es una definición bien sencilla que deberían manejarla del colegio: intervalo abierto e intervalo cerrado, ¿ya? Cuando uno maneja, ¿no es cierto?, los intervalos abiertos, es decir, uno pone esta notación de paréntesis redondos, significa que estoy considerando los números que están estrictamente entre A y B, con desigualdad estricta, ¿ya? Y son los números mayores que A, que son menores que B. Eso es lo que está a la derecha en comprensión. Y luego, intervalo cerrado, con bracket, ya con corchete cerrado, cuadrado, es lo mismo, pero ahora incluyendo el signo de igualdad, ¿ya? Entonces aquí se permite incluir lo que se dice, se incluyen los puntos límites, digamos.
No sé cómo se dice en español, se me olvidó. Los extremos, digamos. ¿Mm? Aquí no se incluyen. Pero salvo esa diferencia sutil, son exactamente igual. ¿Ya? Lo único que expliqué, Grecia, fue la diferencia simétrica. ¿Ya? Que eran, ¿no es cierto?, los elementos que están en A y no en B, unidos con los que están en B y no en A. Eso fue todo lo que hice. A Grecia se le fue el zoom. Ya, entonces ahora estamos viendo un ejemplo. Y el ejemplo es analizar, ¿no es cierto?, la diferencia simétrica entre estos dos conjuntos. Ya, entonces, en palabras, este sería la colección o el conjunto de elementos. Los elementos que están en 1,3 y no en 2,4, ¿ya? Unión los elementos que están en 2,4 y no en 1,3. ¿Ya? Entonces, para eso quizás vamos a recurrir a un dibujito. ¿Ya? Y aquí, ojo que son números reales. ¿Ya? Hasta acá, hasta el momento, pocas veces hemos lidiado con números reales. Números irracionales, están todos ahí. ¿Ya? Entonces, ahora sí que ya no, olvídense de los enteros y los naturales. Es un poco más complejo. ¿Ya? Pero la idea es similar. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Luego, lo que tengo es el intervalo abierto. ¿Ya? Entonces, para el intervalo abierto, lo que voy a hacer es anotar una pelotita vacía, ni siquiera, en 1 y en 3 también. Voy a hacer el intervalo así, y luego voy a achurar. Ese es el intervalo 1, 3. Y luego para el 2, 4 es cerrado, lo que significa que va a tomar una pelotita sólida, ¿ya? Luego los corchetes, y luego voy a achurar nuevamente. Ese es 2, 4. Entonces les pregunto, ¿cuáles son los elementos que están en 1, 3, que no están en 2, 4? Bueno, primero entonces voy a partir desde acá, desde el extremo izquierdo, y voy a ir avanzando hasta que me topo con el sólido. Pero ojo, Victoria, que no es, reitero, no es un número natural o un número entero. Aquí son números reales. Entonces, todo lo que está entre medio también, los números fraccionarios, el número 3 medios también está acá. Y el 1,5 también está ahí, ¿no? Pues son números reales. Todo lo que uno conoce como un número está en nuestros intervalos. No es solo el 1, es todo lo que está entre medio. Entonces te tienes que ocupar intervalos. Y entonces la respuesta para el primero va a ser desde el 1 abierto hasta el 2 abierto, de hecho. ¿Por qué no puedo hacerlo cerrado en 2? Porque el 2 ya está en el segundo. ¿Mm? Entonces técnicamente aquí queda abierto. Y luego, para el segundo de los elementos que están en 2, 4, que no están en 1, 3, lo que tengo que hacer es tomar, quizás lo voy a hacer con otro color azul, es partir, si es que ustedes se fijan, lo que estoy tratando de hacer pictóricamente es tomar lo que es naranjo, que no es rojo. De modo que esto es claramente contenido allá. Voy a llegar hasta el sólido 4 e incluso voy a incluir el número 3. Lo voy a incluir. La respuesta es 3, 4. ¿Y por qué lo incluyo? Porque el 3 está en el intervalo 2, 4 y no alcanza a tocar el 1, 3 abierto. Así que el 3 sí está ahí.
Entonces, finalmente la respuesta es lo que está ahí. Entonces, la respuesta es 1, 2, unión 3, 4, o si se quiere, connotación de comprensión, son todos los números reales, tales que, por un lado, 1 es menor que x, y x es menor que 2, ¿ya? O son los números que son menores o iguales, perdón, mayores o iguales a 3 y menores o iguales a 4. ¿Por qué el 3 es cerrado? Porque, pregunta, ¿el número 3 está en 2, 4? ¿Melanie? Sí, ¿no es cierto? Pregunta, ¿el 3 está en 1, 3 abierto? No. Porque acabo de decir arriba de que los intervalos abiertos no incluyen los extremos. Entonces tengo un elemento que está que está a la izquierda, en el 2, 4, y no está en el que está a la derecha. Entonces pertenece efectivamente a lo que está en azul. ¿Quedó claro? Porque reitero, lo que está en azul es una diferencia de conjuntos. Esto es lo mismo que anotar 2, 4 menos 1, 3. Entonces tú necesitas tomar los elementos que están a la izquierda y restarles los que están a la derecha. Pero estoy diciendo que no está a la derecha, entonces no se le puede restar, no, se tiene que quedar ahí. ¿Ya? Ya, entonces con eso termino, ¿no es cierto?, la primera parte. Nos tomamos 10 minutos de receso y volvemos en 10 minutitos más. ¿Ya, chicos? Chao, chao. Hola a todos nuevamente. Volvemos, ¿no es cierto?, a la segunda parte de la clase. Y lo que les quiero proponer ahora es que veamos este conjunto, batería de propiedades, las cuales son fundamentales. Tal cual como habíamos hablado anteriormente en lógica proposicional del I y el O. Esto es básicamente lo mismo, pero con conjuntos, ¿ya? Entonces, por un lado, esto es análogo, si se quiere, a P y P es equivalente con P. P o P es equivalente con P. Es lo mismo. Cuando uno considera los elementos que están en A y además están en A, es lo mismo que decir los que están en A, por obviedad, ¿no es cierto? Y si es que agregamos a los elementos, agregar significa unión, que están en A, y le agregamos los mismos que están en A, como no hay duplicación de elementos, siguen siendo los que están en A. Entonces esto debería ser relativamente sencillo, ¿ya? Luego lo que está acá es lo que se llama la asociatividad, ¿ya? Que es lo que antes llamábamos con proposiciones, ¿no es cierto? Cuando uno tiene la misma operación dos veces, en este caso la unión es el O, la intersección es el I, uno obtiene lo mismo que tenía antes, es decir, que uno puede operar tanto los conjuntos de la izquierda primero, los dos primeros, o los últimos dos, cuando hay presencia de la misma operación dos veces, ¿ya? Y reitero, tiene que ser la misma. Tanto con intersección como con unión. No importa el orden en que lo hago, ¿ya? Eso es la asociatividad, tanto para la intersección como para la unión. Luego, esto es ya va un poco más delicado, pero de nuevo tiene un análogo directo. Esto es la distributividad que le llamamos. Entonces, lo que hacíamos acá era distribuir el IR sobre el P y sobre el Q. Entonces, finalmente terminábamos con PIR o QIR. ¿Ya? Aquí recuerden de que el símbolo que estaba dentro del paréntesis es el que pasa a estar ahora fuera del paréntesis. ¿Ya? Lo mismo pasa cuando tengo un I dentro del paréntesis y un O fuera del paréntesis.
La misma propiedad aplica. ¿Ya? Ah. Entonces, si tenía el i dentro del paréntesis, ahora tengo el i fuera del paréntesis. Y dado que la intersección es literalmente un i lógico, lo mismo va a ir a pasar. Si estoy intersectando dos conjuntos, dentro de un paréntesis le estoy uniendo, es lo mismo que unir primero dos veces y luego intersectar. Eso es lo que dice la segunda parte. La primera me dice que si hago una unión primero y luego una intersección, es lo mismo que unir las intersecciones. Y finalmente, esto es una especie de ley de Morgan, lo que está abajito. ¿Ya? El significado en términos de conjuntos es que si uno va a tomar el complemento de una unión, uno podría eventualmente tomar los complementos por separado y aplicar una operación. Pero la operación es la comillas inversa. Si antes teníamos, en este caso, complemento de una unión, lo que vamos a hacer es intersectar los complementos. Y viceversa, si estamos tomando el complemento de una intersección, hay que tomar la unión de los complementos. Esto, desde el punto de vista de lógica, es literalmente lo que se denominaba la ley de Morgan. ¿Ya? El complemento pasa a ser un no. ¿Ya? Y por otro lado, ¿no es cierto? El intersección va a ser el i. Y ahora, desde el punto de vista de diagramas de Venn, es un poquito más complejo, pero vamos a ver si lo logro retratar. Entonces lo que tengo es el complemento de la unión sería tomar todo lo que está fuera, ¿ya?, de la unión. Entonces, si la unión es lo que está en naranjo, y el complemento lo denoto con otro color, por ejemplo con verde, el complemento entonces es todo lo que está fuera del naranjo. ¿Ya? Y eso es, desde el punto de vista gráfico, lo que corresponde al término de la izquierda. Ahora, el que está a la derecha me dice lo siguiente. Voy a denotar con amarillo el complemento de A. Uy, con amarillo en destacador. El complemento de A es todo lo que está fuera de A. Entonces, no va a ser difícil darse cuenta que esta parte de B es la que está fuera de A. ¿No es cierto? Y obviamente todo lo que rodea a A también, pero por fuera. Y luego estamos intersectando con lo que está fuera de B. Entonces, vamos a ver si tengo color. Este me gustó con celeste. Si pongo lo que está fuera de B en el diagrama, es lo que está en celeste. Y ahora fíjense que la parte blanca de A, que estoy pintando, también pertenece a lo que está fuera de B. Y finalmente, cuando uno toma los que están tanto en color amarillo como en color celeste, uno obtiene digamos, un nuevo color, si es que uno quiere. ¿Qué color puedo ocupar? Quizás, no quiero enredarlo acá. Está difícil, quizás el color plomo. Entonces, si uno es cuidadoso y mira lo que está en ambos colores en simultáneo, es decir, en amarillo y en celeste, uno obtiene lo que está en plomo. El que está solo en amarillo no pertenece, así que lo voy a dejar fuera. Y lo que está en verde también, lo voy a dejar fuera. Solamente en verde. Entonces se fijan que, perdón, en celeste. Si ustedes comparan lo que está en plomo en este momento, que es la intersección de los complementos, es decir, los elementos que están
en ambos complementos en simultáneo, con lo que dibujé en verde en la parte de la izquierda son lo mismo. ¿Ya? Entonces aquí lo que está en plomo es A complemento inter B complemento. En el fondo aquí lo importante es fijarse de que los colores amarillo solamente y el color celeste solamente quedan fuera. Ese es el contenido visual de la ley de Morgan para conjuntos, ¿ya? Que se traduce como complementos. ¿Ok? Y lo mismo similar pasa para el segundo. Entonces, ahí lo voy a dejar como tarea que lo vean visual, pero es muy similar. Ya, entonces ahora vamos a utilizar, por ejemplo, esta herramienta, estas 4 herramientas más bien digo, para entender o probar en este caso las desigualdades, igualdades digo, de conjuntos. Entonces la idea es que ahora pasemos a hacer una cosa más un poco axiomática, es decir, no basarnos tanto en diagramas de Venn, pero empezar a ocupar las propiedades, ¿ya? Más teóricas. Ya, entonces vamos a probar de que tomar la diferencia entre A y B e intersectarla con la diferencia entre A y C es lo mismo que tomar la diferencia entre A y B unión C. ¿Ya? Ese es el contenido del problema, probar que son lo mismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, voy a partir con lo que está a la izquierda. Ahora, por definición de complemento, perdón, de diferencia, definición de diferencia, lo que tenemos es que restar un conjunto es lo mismo que intersectar con su complemento, porque son los que están en el primero y no en el segundo. Entonces eso es directo de lo que significa la diferencia. Y luego voy a hacer lo mismo con el segundo. Estamos tomando la diferencia con C, así que voy a intersectarlo con el complemento del conjunto C. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Chicas? Grecia. Ocupar la definición de diferencia. Recuerda que en la primera diapositiva dije que era lo mismo. ¿Ya? Y eso sale de la definición, porque son los que están en A y no están en B. Es una manera distinta de escribirlo, ¿no? Pero es lo mismo. ¿Ya? ¿Ok? Grecia. Te estoy aplicando la definición ahí. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es ocupar la distributividad, dado que tengo el mismo término. ¿Ya? Entonces recuerden que la distributividad me dice que, que tengo, incluso con un O, o sea, con intersección, 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 o si fuera intersección, unión, intersección, no importa, lo puedo sacar hacia afuera y tengo eso. ¿Ya? Siempre la idea es preservar el símbolo que está al medio y pasarlo dentro del paréntesis. Esa es la única regla que me dice la distributividad. Y luego ahora voy a aplicar, digamos, una especie de ley de Morgan, ¿ya? O ley de complementos, la cual me dice que tomar el complemento de B e intersectarlo con el complemento de C es lo mismo que tomar el complemento de la unión. Eso fue lo que acabo de explicar en la diapositiva anterior. ¿Vale? Entonces eso es lo que estoy acá aplicando. Entonces esto es una ley de complementos o ley de Morgan.
uno invierte el símbolo si es que quiere pasar un complemento, digamos, común de alguna operación. ¿Ya? Tengo acá dos complementos arriba y lo simplifiqué a solo un complemento. ¿Ya? Y luego hago la asociación de lo que está acá, es un conjunto, y lo que estoy haciendo es intersectarlo. Entonces estoy intersectando A con el complemento de otro conjunto, lo que significa que por definición estoy tomando A menos eso que está en el bloque. Y mi bloque era B unión C. Eso de nuevo por definición de diferencia. Porque reitero aquí lo que está pasando es que A menos B es lo mismo que A inter B complemento. ¿Ya? Y eso es lo que teníamos que probar. Entonces esa es como la idea de cómo ocupar las propiedades. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta el momento de cómo se utilizaron? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Profe, yo tengo una consulta, sí, una duda, A ver. pero no es relacionado directamente con este ejercicio, sino que con algo que comentó y que anteriormente tenía la duda y ahora que lo mencionó me salió la duda. Es sobre el tema de la distributividad cuando hay unión e intersección, porque comentó recién que igual se podía hacer. Sí, lo que pasa es Cuando, que técnicamente, a ver, cuando uno tiene, tú te refieres cuando tienes como tres símbolos iguales, ¿no? no, porque cuando están los tres símbolos iguales, en este caso pura intersección como aparece ahí, sé que se puede manipular A, B y C de forma libre, por decirlo de alguna manera, sin que Sí, afecte nada. correcto. Pero cuando hay, ejemplo, no sé, B intersección C y unión, y después en otro paréntesis A intersección C, por Ya, ejemplo. sí, eso es lo que está acá, Cuando hay diferencias. es el contenido del punto 3, Matías. Sí, pero, sí, claro, toda la razón, sí, eso es lo que le estaba. ¿Sí? Entonces Ya, ahora ya lo déjeme darle conocemos. una vuelta de nuevo y en caso de que me surja la duda le consulto de nuevo, porque, claro, ahí está Sí, lo que yo estaba diciendo. sí. Por eso te digo, entonces Gracias. estas son 4 leyes muy importantes, ¿ya? Porque las otras, digamos, como tú bien dices, cuando tienes los mismos términos, hay como una especie de libertad, entonces ahí uno no se calienta mucho la cabeza. Pero realmente el punto 3 y el punto 4 son fundamentales, ¿eh? Porque eso son cosas complejas, digamos, no es obvio lo que dice el contenido de 3 y 4. El 1 y 2 es bastante sencillo, ¿ya? Pero 3 y 4 no. Entonces, por eso le estamos dando la herramienta para que lo ocupen, ¿ya? En ese sentido, es una tautología. Siempre tiene sentido, ¿ya? Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es ejercicios, ¿ya? Entonces, con el tiempito que nos queda, vamos a empezar a estudiar y darles un poquito de tiempo para que piensen. Entonces, primer ejercicio, ¿ya? Vamos a probar, o ustedes tienen que pensar la siguiente. Tienen que probar de que el conjunto vacío es subconjunto de cualquier otro conjunto. Es decir, lo que se les pide hacer es probar esta simbología. Donde recuerden de que llamábamos que A es subconjunto de B. ¿Ya? Esto ocurría solo cuando estaba en A implicaba que estaba en B. Eso significaba la inclusión, que en el fondo de manera pictórica es bastante sencilla, simplemente nos dice que un conjunto es como comillas más pequeño que el otro, ¿ya? Eso es todo. Pero desde el punto de vista de lógica, que es lo que se les pide hacer acá en el fondo, es utilizar esta caracterización. Que si tengo un elemento del primer conjunto, que está a la izquierda, entonces también, con implicancia, está a la derecha, ¿ya? Entonces piensen un ratito de por qué el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Entonces les voy a dar 2 minutos y regresamos a la discusión. Ya, chicos. A ver, que se me escribió un mensajito, pero le voy a responder luego para poder
mantener como el curso del ejercicio, ¿ya? Voy a responder a Grecia en unos momentos. Pero por el momento voy a enfocarme en el ejercicio. Entonces, ¿alguien obtuvo alguna razón de por qué es así? ¿Cuál es el meollo del asunto que se dice? ¿Alguien pudo visualizarlo? ¿Con palabras, al menos? ¿No? Bueno, entonces, lo que pasa acá es que entonces, veamos sea A. Entonces, esto primero es por este cuantificador. ¿Ya? Recuerden que es de universalidad. Por lo tanto, lo que uno puede hacer es, por lo que se llama la generalización universal, basta con analizar el caso de uno, ¿ya? Y que llamo la elección ciega. Entonces, para eliminar el cuantificador, lo que uno hace es decir, bueno, sea A cualquiera, digamos, sea A un conjunto, y la palabra que clave es arbitrario. De manera que estamos viendo uno, pero en realidad no sabemos quién es. ¿Ya? Ok, entonces queremos probar que vacío es su conjunto de A. Es decir, queremos probar de que para todo elemento se tiene que, si X está en vacío, entonces X está en A. Entonces ahora yo les pregunto, ¿ven por qué es así? Lamentablemente no hay mucho más que hacer porque fíjense que no sabemos quién es A. Sabemos quién es vacío, pero igual es rara su caracterización y ya está, digamos, no hay mayor información que podamos utilizar. Es muy limitado, entonces realmente hay solo una cosa que uno puede decir. Y lo siguiente. Recordemos que vacío se caracteriza ¿por qué cosa? ¿Cuál era la definición del conjunto vacío ocupando lógica? Obviamente uno me puede decir es el conjunto que no tiene elementos, pero con lógica. Aquí corresponde el conjunto vacío. Ya lo dije en esta clase, era el conjunto que satisfacía que la pertenencia es falsa. Y eso es para todo X. De modo que lo que queremos probar es de hecho equivalente a que para todo X, falso implica que X está en A. Y ahora les pregunto, ¿cómo es esa implicancia? Verdadera. ¿Por qué? Porque se supone que todo lo falso o sea, si falso implica falso, la proposición es verdadera. Ujú. Y lo mismo con que la proposición sea falsa e implique verdadero. Correcto, entonces de hecho lo que acabas de decir es cierto. Esto es verdadero. Independiente de cuál es el conjunto A y cuál es el X. Porque falso implica cualquier cosa es verdadero. Recuerden la tabla de verdad. Eso es un repaso para el control si quieren. P implica Q, ¿no es cierto? Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces estamos en esta parte de la tabla. Falso implica algo. Y luego esto es verdadero. El único que era falso era ese. ¿Mm? Entonces, no importa qué pasa, la conclusión es verdadera. ¿Se fijan? Entonces, esto pasa a ser verdadero. Entonces no hay nada que probar, básicamente. ¿Se fijan? Es una trivialidad, porque partiendo de una conclusión falsa, a lo que yo llegue siempre es verdadero. Y esto es una tautología. ¿Ya? Entonces, por eso es un subconjunto. Porque la implicancia que define lo que significa la inclusión, es decir, lo que está en la nubecita, esta implicancia, que es lo que define la inclusión, es verdadera. Porque por vacuidad que se dice, esto es falso. Y la implicancia con un falso da siempre verdadero. Entonces, es una aseveración
que se dice trivial por vacuidad, es decir, que no hay nada realmente pasando muy importante. Se cumple y ya está. ¿Ok? ¿Se entendió la explicación? Ya, entonces, quizás viendo al comentario de Grecia, mira Grecia, aquí lo que pasó fue que la ley de Morgan cambió el símbolo de intersección por unión. Grecia me preguntó por qué, parece que anotaste solo una de las dos, porque la ley de Morgan son dos partes. ¿Ya? Entonces ocupamos la otra, digo. Probablemente. No, de hecho ocupamos la misma, la que había subrayado con morado. Que la intersección de los complementos es el complemento de la unión. Eso fue lo que pasó ahí. ¿Ya? Entonces, dale una mirada a Grecia y me preguntas después si tiene más dudas. ¿Ya? Ahora, esto es un poco más ameno. ¿Ya? Tienen que rellenar con el símbolo de inclusión. ¿Ya? Que está contenido en, o contiene, o son iguales. Entonces, esto es, está contenido en. Esto es que contiene a. Y esto es que son iguales. Y para cada aseveración, o más bien instancia que se les pone ahí, en esa línea punteada, lo que tienen que hacer es rellenar con el símbolo correcto, ¿ya? El que se ajuste mejor a lo que es la verdad de la relación entre esos dos conjuntos que se exponen. Entonces les voy a dar de nuevo 2 minutitos y volvemos. Ya, muy bien. Entonces para la primera parte, el primer ejercicio, ¿cuál símbolo se ajusta mejor? ¿El está contenido en, el contiene a o son iguales? ¿Son iguales? Bueno, en general, A y B no se conocen. Entonces uno no puede aseverar que son iguales. Eso es un poco alocado porque si uno no conoce A y B, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo bien sencillo. Contiene. Sí, es contiene A, creo lo mismo. A puede ser el conjunto 1, B puede ser el conjunto vacío. Entonces, el conjunto 1 versus el conjunto 1 intersectado con vacío. Cuando uno intersecta con vacío, siempre obtiene vacío, ¿ya? Porque intersectar recuerda que es tomar los elementos en común. Y obviamente el segundo no tiene nada en común, así que nunca va a haber nada en común con vacío. Entonces no pueden ser iguales. Y te acabo de mostrar que tengo un conjunto con elementos y un conjunto sin elementos. Entonces, en general, cuando hay dos letras, es muy difícil que sean iguales, por el grado de generalidad de lo que se está proponiendo. Entonces, lo que ocurre ahí es que hay una inclusión, ¿ya? Entonces, la pregunta es si lo que hay que poner es, ¿está contenido en o contiene a? Es decir, el símbolo de la U abriéndose hacia la derecha o hacia la izquierda. El correcto aquí es el que va hacia allá. ¿Y por qué es eso? Por el diagrama de Venn, si quieren. De que si tengo dos conjuntitos de ahí y tengo la intersección, ¿cómo comparo la intersección con el conjunto más grande? Lo que está en celeste ahí está contenido en lo que está en, no sé cómo llamarlo, amarillo o quizá dorado, no sé cómo quieren llamarlo. Entonces, en el fondo, el conjunto más grande siempre es el que contiene A. ¿Ya? Entonces, en este caso, el más grande es A. ¿Ya? De ahí es del dibujo, ¿no es cierto? ¿Lo ven? Lo que está en azul, o en celeste más bien, es la intersección. La intersección siempre está contenida en el conjunto A o en B, de hecho en ambos incluso. Entonces lo mismo sería para B. Algo similar ocurriría. Por simetría, digamos. Entonces el argumento es análogo. También se tiene que B contiene a inter B. Y también por el dibujo, se explica. Ahora, el segundo punto. Vacío y B. ¿Cuál será el símbolo correcto?
que está contenido en, vacío está contenido en B. Súper. Bueno, también es, otra forma de decirlo es subconjunto, ¿ya? Es subconjunto de B. Y eso es lo que acabamos de probar en el ejercicio número 1, ¿no es cierto? Esto viene del ejercicio 1. Eso es una verdad absoluta ahora, ¿ya? De ahora en adelante ustedes pueden decirlo con libertad. Es algo que ya se conoce. Entonces siempre va a ser así. Sí, señor, porque eso fue lo que probamos. ¿Mm? Claro, sí, sí, eso estaba viendo. Pero en caso de que cambiaran, no sé, los conjuntos. No, bro. Bueno. No, porque el para todo hace que sea universal, ¿ya? Sí, ahí lo noté. Gracias. Veamos acá este punto que es el tercero, ¿ya? ¿Qué pasa con A intersección universo? Esa U siempre va a anotar universo, ¿ya? Es decir, el conjunto más grande donde el cual trabaja. Y A. ¿Cuál será? Esos son iguales. Es igual. Esos son iguales, ¿no es cierto? La razón es que, digamos, el conjunto A inter U son los elementos, el conjunto de los elementos de A, ¿ya? Que están simultáneamente en U. Pero ya vimos que el universo se caracteriza por la propiedad de que todos están ahí, ¿no es cierto? Entonces realmente esta frase de que están simultáneamente en U no aporta nada. Esto es directamente verdadero, digamos. Entonces voy a escribirlo así, esto es lo mismo que los elementos de A. Y por ende, esto es lo mismo que A. Ahora, ¿por qué es así? Esto es porque si uno ocupa la lógica, esto es lo que está ocurriendo. Pero esto es equivalente a decir que estoy intersectando, perdón, estoy haciendo la conjunción de esta proposición junto con una verdad. Ya, porque reitero aquí, esta asociación es cierta por definición. El universo hace que eso sea cierto. Y luego por identidad pasa a ser simplemente la otra proposición. ¿Ya? Entonces, esta es una analogía o una demostración completa en caso de que ustedes quieran ver la parte lógica. ¿Ya? Si X está en la intersección, X está en A y está en U. Pero estar en U es trivial, es verdadero siempre, e intersectar con verdadero me da lo otro. Entonces está en A. Y como son todas equivalencias, es lo mismo que decir que son igualdades de conjuntos. ¿Vale? Y finalmente, el último, que A está, ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser el símbolo respecto al universo? Conjunto. Subconjunto, dices. Está contenido en, ¿no es cierto? Sí. Correcto, ¿por qué? Porque el universo es todo, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que esto es cierto, pues, reitero siempre que la manera correcta de entender esto es a través de lógica, ¿ya? Entonces, lo que uno quiere hacer es probar de que si X está en A, entonces X está en U. Eso es lo que está por detrás. Ahora, esto va a ser cierto, puesto que, reitero, aquí la propiedad fundamental es que la pertenencia de un elemento en U es siempre verdadera. ¿Ya? Y ahora si ustedes lo piensan un rato, lo que estamos haciendo es decir P implica verdadero. Y ahora les pregunto como un ejercicio para la prueba. ¿Cuál es el valor de verdad de esa proposición? Verdadero. 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 ¿Por qué es verdadero? Puesto que no importa cuál es P. Si esto es, pues falso implica verdadero, es verdadero. Eso ya lo vimos. Y verdadero implica verdadero, por supuesto que es verdadero. Entonces, eso es la forma, ocupando lógica proposicional, de entender la inclusión. ¿Ya? Y obviamente con un dibujo es trivial también, ¿no? Porque si tengo A y tengo U, uno está contenido en el otro, o uno es más grande que el otro. Y ya está. Pero en general se les va a pedir que hagan razonamientos del tipo lógico, ¿no? Porque por algo fue que el capítulo número 1 fue de lógica. ¿Ya? Ok, chicos, entonces lo voy a dejar hasta acá. La próxima clase continuamos con más ejercicios. ¿Ya? Eso, que tengan una buena tarde, que les vaya súper bien en el control,
si es que no lo han visto todavía, posteé un pequeño mensaje en el foro respecto a instrucciones generales. Lo que van a tener que hacer es meterse a la sección de materiales y van a encontrar la prueba, tal cual como la tarea. Y va a ser igual el modus operandi. Van a tener, lo único sí que el tiempo es acotado. Profe, Sí. repita de nuevo porque no se le medio cortó durante la explicación. Van a tener que ir a materiales y van a encontrar un archivo, igual que en la tarea. Y van a tener que subirlo igual que en la tarea. ¿Ya? Van a ir a tareas y van a encontrar la sección donde van a poder depositar sus respuestas, que por favor sean en PDF, ¿ya? Y hay alguna gente que se complicó en algún momento, pues pasándolo a Word o a Office, no sé qué. Hay páginas en internet que son gratuitas que lo hacen de manera muy rápida, ¿ya? Y no se compliquen con eso, ¿ya? Entonces, no lo pasen a Word, no es necesario. Pero sí dense el tiempo, porque les vamos a dar lo que se hace en general es la prueba se diseña con un cierto tiempo y después se multiplica por las direcciones de la escuela, ¿ya? De pregrado, se multiplica por entre 1.5 a 3 veces ese tiempo. Y nosotros vamos a tomar como el doble, algo así. Entonces, ese tiempo incluye tiempo para que ustedes traspasen el archivo, que no deben ser más de 5 minutos por archivo. ¿Ya? Entonces, van a ser, creo que 3 preguntas. Entonces, no deben tomar más de 15 minutos el traspaso a PDF. Y el modus operandi es el mismo de la tarea, así que si pudieran hacer la tarea sin problemas, la forma de responder en términos de cómo se hace, digamos, la prueba es la misma. ¿Ya? Y parte a las 2:30 de la tarde. ¿Ok? Y las instrucciones van a estar ahí. Sí, entonces la idea es que voy a reiterar, la idea no es que ocupen software entre medio, es ustedes toman una foto de lo que escriben en su cuaderno, donde sea que lo escriban, y ese archivo, que sea JPG, PNG, lo que sea, lo traspasan a PDF mediante una página web, que puede ser iLove PDF o algo así, cualquiera que ustedes quieran, ¿ya? Que son gratuitas. Entonces no se les pide nada del otro mundo. Eso, chicos, que les vaya súper bien, tranquilos, se les da tiempo suficiente para que lo hagan con tranquilidad, así que no se desesperen. Y por favor, respeten la hora de entrega, ¿ya? Hay solo media hora para que se permita una entrega atrasada, que va a tener una pequeña penalización, digo. Pequeña penalización. Exacto, el iLove PDF es súper fácil porque uno literalmente tira del desktop, de donde uno tenga la carpeta, lo arrastras, lo dejas ahí y misteriosamente se transforma a PDF. Y es súper sencillo y gratuito. Así que les recomiendo que ocupen esa página, quizás otra, ¿ya? Y eso. A mí no me pagan para hacer propaganda, pero esa es particularmente sencilla. Ya, eso chicos, que les vaya súper bien, nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chau, chau. Cuídese. Gracias, profe. Profe. Chao, profe.